Bueno, pues buenas tardes, Dios les bendice. Nos da gusto volver estar aquí reunidos en su nombre y todo, y como siempre decimos, ¿no? El invitado especial es Dios en esta reunión. Su palabra dice que donde dos o tres estén en su nombre congregados, Él está. Entonces, pues yo te invito a que abras tu corazón, que prepares tu corazón y que estés dócil a la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque vuelvo a decir, la palabra es siempre primero para el que la comparte, después va para allá. Y pues estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Los saluda Dios es fiel de Sayuca y te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos, Padre, en tu nombre. Te agradezco, Padre, por la vida, por la salud, Señor, por permitirnos terminar nuestras labores, Padre, y por tenernos de pie, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes día tras día, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Por las oportunidades, Señor, que le das al mundo, Señor, para que se arrepienta, Señor, de sus pecados, Señor. Gracias por esa esperanza, Señor, que tenemos, Señor. Te ruego, Señor, que unges los labios de mi esposa, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo haga la obra, Padre, que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Es convencernos, Señor, de pecados, Señor, para arrepentirnos, Señor, de los pecados, Señor, que cometemos a diario, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, pues el título de hoy, vamos a hablar, así como tuvimos una serie acerca del Espíritu Santo, vamos a tener una serie acerca de los atributos de Dios. La semana pasada ya vimos un atributo de Dios que se llamó Dios es fiel. Hoy vamos a ver otro atributo de Dios que se llama la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, la bondad en primera es un fruto del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:22. No lo vamos a buscar. Si después lo quieren buscar, pues adelante para no hacerlo tan largo. Entonces, bondad es una cualidad de bueno. En latín era bonus y en griego bueno es igual a tratar bien a los demás. Entonces, bueno se refiere a la persona misericordiosa, perdón, buena, clemente, compasiva y generosa. Es una cualidad. Se habla de una persona que tiene virtudes, ¿verdad? Es la inclinación o la disposición natural que tiene una persona hacia una cosa o hacia una persona, ¿verdad? Entonces, para hacer el bien definitivamente, ¿no? Podemos ver, y eso lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Que habla acerca de la bondad de Dios. ¿Ok? La bondad Dios la extendió a su pueblo siempre, aunque fallara su pueblo, y aunque seguimos también nosotros en este tiempo fallando y seguimos equivocándonos, pues Dios siempre tiene esa misericordia y esa bondad de perdonar nuestras faltas y darnos una nueva oportunidad, ¿verdad? Dios no es de que pues ya lo hiciste, pum, ¿verdad? No, hoy por medio de Jesús tenemos esa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, la bondad no está, fíjense, la bondad no está basada en nuestra propia bondad. Eso hay que aclararlo. La bondad de Dios no está basada en nuestra propia bondad, sino en su bondad de Él. Entonces, ¿qué quiero decir? No tenemos que ser muy buenos en las obras, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, porque tenemos esa equivocación de que por obras, si yo me porto bien, si yo doy, o sea, pensamos que para eso Dios nos va a bendecir y no es así. O sea, no estoy diciendo que no debamos de ser buenos, ¿no? Pero es parte de la fe.
Es un fruto, la Del estamos viendo, Espíritu. del Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu, pues mi bondad va a ser variable. Pero si tengo el fruto del Espíritu, Él me da esa bondad para poder yo ser misericordioso, bondadoso con las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser mis obras? Conforme a su escritura. Entonces, Dios es bueno con nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué? Porque su bondad la extendió, su misericordia la extendió, su perdón lo extendió para todo el mundo, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Efesios 2 del 6 al 7, por favor, Gus. 2 de 6. Dice la palabra de Dios, y juntamente con él nos resucitó y asimismo, sí, Nos hizo sentar en el lugar. y juntamente Sí. con él nos resucitó y asimismo nos hizo Sí. sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se fijan? En su bondad, no en nuestra bondad, en su bondad. Amén. Pues es lo que decía ahorita mi esposo, ¿verdad? Que muchas personas quieren experimentar la bondad de Dios en sus vidas y sabemos que Dios es bueno. Y lo dice en Mateo 4:45, donde dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, no es de, porque si tú eres bueno, yo soy bueno. Como dice No, la canción, el sol nace para todos. ¿por qué? Porque su bondad y el amor de Dios es universal, que abarca a todas las personas, no solamente a una cierta parte, sino porque por su bondad y su amor, Él abarca, es universal. O No. sea, que es para todas las personas que quieran recibir, ¿verdad? Sin embargo, pues tristemente, no todas las personas sienten ese amor o han experimentado la bondad de Dios. Pareciera que Dios hace diferencia entre personas y yo creo que nos hemos encontrado a veces con esas personas que dicen, no, ¿por qué Dios hace diferencias? ¿No? Pero no es porque Dios haga diferencias, sino porque ellos no sienten ese amor que Dios y esa bondad que tiene para con todos, ¿verdad? Todo lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fruto del Así es. Espíritu Santo. Entonces ellos no pueden experimentar esa bondad de Dios. Pareciera, como les digo, que Dios hace diferencia, pero Él no la hace. Y él hace para todos, como veíamos, ¿verdad? Veíamos ahorita lo que les decía en Mateo, Él hace salir el sol para buenos y para malos. La lluvia, todo, Todo, ¿no? no hace acepción. Y Él dice que donde se encuentran las riquezas de su bondad, almacenada. O sea, ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Pues en nosotros, en Él mismo. Vamos a leer Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Entonces la bondad de Dios nos seguirá siempre, ¿verdad? El secreto de llegar a Cristo y de ser una nueva creación, ¿verdad? ¿Qué? Para recibir la bondad de Dios como un precioso tesoro en las buenas obras de la vida, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, Dios preparó para todos, ¿verdad? Para que andemos en esas buenas obras, para que recibamos de la bondad de Dios. Pero como les decía, tristemente muchas personas no lo reciben porque pues no quieren experimentar, ¿verdad? De la bondad de Dios que tiene para con la humanidad. Esto significa que caminemos en las obras que Dios preparó para mí o para cada uno de ustedes, sirviéndole en fidelidad y un amor sincero. Así experimentaré la riqueza de su bondad en mi vida. Entonces, ¿qué debemos de ser? Pues ser obedientes, ¿verdad? Y creer lo que dice su palabra. Perdón. Por ejemplo, aquí lo que acaba de decir mi esposa, ¿no? Lo de las buenas obras. Acá hay un secreto, ¿no? Para andar en esas buenas obras, tenemos que estar en Cristo, o sea, llegar a Cristo para poder disfrutar lo que el Señor preparó de antemano, o sea, desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó en Cristo para que nosotros en Cristo disfrutemos y andemos en esas buenas obras, ¿verdad?
Así es, pues podemos ver qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que dice que desde antes, ¿verdad? Como ahorita lo compartió mi esposo, desde antes de la fundación ya Dios tenía preparado buenas cosas para nosotros, ¿verdad? Para que Amén. Un poquito andemos más en pequeño. ellas. En el Salmos 23:6, ¿qué dice Dios? Pues, Salmos 23:6. Sí. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice algo bien bonito, ¿no? Así. Te va a seguir. Y no nada más cuando seas bueno, ¿verdad? Dice, te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Dios moraremos por largos días. Y a veces tenemos eso, ¿verdad? Que a veces digo, ay, no, es que hice algo que no, Dios me va a castigar, ¿verdad? Pero no, eso es una consecuencia a lo mejor de tu acto, pero no es porque Dios te quiera castigar. Porque aquí podemos ver que dice que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y a donde quiera que vayamos, ahí va a estar Dios, ¿verdad? Y Él va a mostrar su bondad para con nosotros. Para Entonces, con sus hijos. la bondad de Dios, entonces nos sigue, nos seguirá. Y como nosotros pues, sabemos, ¿verdad? Que somos la imagen de Dios, entonces también así nosotros, Él, ahorita lo que estamos viendo es el atributo de Dios, que es la bondad, y de esa misma manera nosotros debemos de hacer eso, de mostrar bondad para con los demás, porque somos imagen de Él, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos de hacer porque somos imagen de Dios. Entonces debemos reflejar lo que Dios es. Si Dios muestra bondad para con nosotros, de esa misma manera nosotros debemos mostrar bondad con los demás. Vamos a Santiago 1:17, ¿qué dice Gus? Santiago 4:17 Uh-huh. dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué dice que debemos? Ajá. ¿Qué dice aquí, verdad? Que si nosotros sabemos hacer lo bueno, ¿por qué? Porque nuestro Padre Dios es bueno. Entonces, si somos hechos semejantes a eso, tenemos que mostrarle a los demás también ser buenos, no nada más con cierta parte de a lo mejor de algunas personas, ¿no? O con las personas que me tratan bien, con esas voy a ser buenas. No, es para con todos, ¿verdad? Porque como los veíamos ahorita, Dios no hace acepción de personas y de esa misma manera nosotros debemos demostrar bondad para con todos, no nada más para ciertas personas, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Ajá. Acá acabamos de leer, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Eso es importante que también lo entendamos, ¿no? Porque muchas veces eh, hay personas que tienen muchos dones y no lo quieren hacer. Y dice la Biblia que te va a contar como pecado, porque lo sabes hacer, pero no quieres. Entonces, es muy importante que nosotros, en la palabra nos habla mucho de la obediencia, ¿no? El ser humano no nos gusta obedecer, ¿no? Nos gusta hacer las cosas a nuestro mano, a nuestro modo y a nuestra manera. Ahorita lo acabamos de leer. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le cuenta como pecado. Inclusive, ¿no? La sujeción también es, porque la palabra de Dios habla de sujeción. Dice, y si tú no la quieres hacer, te cuenta como pecado, ¿verdad? Así es. Entonces, dice que pues Dios es bueno, ¿verdad? Y Él tiene cosas buenas para con nosotros. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Que todo lo bueno desciende de Él, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de compartir de esa bondad, como les decía, y de la que Dios nos ha dado. En 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, si Dios ya nos lo ha dado, nosotros también tenemos de expresar ese. Es una forma de expresar de lo que Dios nos ha dado, expresarle a los demás, ¿verdad? Porque Él ya nos lo dio, ¿verdad? Y dice que nos lo dio suficiente, no nos lo da escaso, nos lo da suficiente. ¿Para qué? Para que alcance, así como nos alcanzó a nosotros, alcance a los demás esa bondad.
Dice, y también pues lo vemos un ejemplo, ¿verdad? Bien claro de donde un hombre mostró bondad hacia su prójimo, ¿verdad? Es en el hombre del samaritano. Yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? Que dice que él tuvo misericordia. ¿Y qué hizo con ese hombre? Pues lo ayudó, ¿verdad? A pesar de que entre los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Podemos ver ese claro ejemplo de cómo aún cuando ellos no se llevaban, él tuvo esa bondad en su corazón porque hizo el bien a su prójimo, no dijo, ay, porque no él y mi pueblo tenemos rencilla, ahí lo dejo, no, él fue tocado a misericordia y entonces mostró lo que él ya recibió de Dios, ¿verdad? Y se lo pudimos ver, ¿verdad? El samaritano dice que vio una oportunidad de hacer el bien y lo aprovechó. En ese mismo momento, pues a nuestro alrededor, ¿verdad? Puede estar pasando eso mismo, ¿verdad? Podemos ver que alguien tiene esa necesidad como ese hombre lo tuvo, ¿verdad? Que fue herido, estaba lastimado, pero hubo un hombre quien lo ayudó, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de hacer caso omiso, de decir, pasarnos como muchos se pasaron, ¿verdad? Que dice que se pasa un sacerdote, un levita, y ahí lo dejó. Y muchas veces hay personas que se nos acercan a nuestro alrededor con una necesidad y dejamos pasar esa necesidad de esa persona y ya después dices, creo que tenía que hablarle de Dios, tenía que orar por ella y vas y a lo mejor ya no encuentras esa persona, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay personas necesitadas, hay personas heridas espiritualmente, emocionalmente o a veces financieramente. Es necesario que nosotros veamos esas circunstancias de esas personas como la oportunidad para hacer el bien, para ayudar, para mostrar bondad. Debemos dar de nuestro tiempo y a veces hasta de nuestros recursos, ¿verdad? Y sí es cierto, muchas veces el pastor no lo ha compartido, sí, oremos, pero si tenemos en nuestras posibilidades y en nuestros recursos poder ayudar a alguien, hagámoslo, porque Dios nos ha dado y nos bendice en cada momento, entonces debemos demostrar de bondad y ver como una oportunidad, ¿verdad? Así como lo vio ese samaritano, nosotros también debemos de aprovechar esas oportunidades de compartir el evangelio para que ellos vivan la bondad de Dios en sus vidas. La bondad es un asunto de corazón, trata de relaciones, es verdad, ¿verdad? De cómo miras a los demás, los miras diciendo, ay, pues sí, tiene Con necesidad, desprecio o con bondad, ¿no? o con amor, ¿verdad? Y misericordia. Te portas amable con las personas, o te portas nada más amable con las personas bien, ¿verdad? Cuando te ven los demás, pero delante de cuando ya nadie te ve, desprecias lo que decía mi esposo, desprecias a esa persona. Entonces, o nada más en algunos momentos te portas bien, muestras esa bondad o esa misericordia, nada más cuando algunos te están viendo o lo haces cuando nadie te ve. Porque tristemente pues pasa eso, ¿verdad? Que muchas veces pues se muestra algunas actitudes cuando los demás pueden llegar a estar viendo, pero ya fuera, pues ya no lo hacen, ¿verdad? Pero Dios no es así, porque ya veíamos al principio que Él no hace acepción de personas y de esa misma manera nosotros debemos de serlo. La bondad de Dios nos cubrirá y nos salvará de toda aflicción, como lo dice en el Salmos 18, 2, por favor, Gus. Entonces podemos ver cómo la bondad de Dios, ¿verdad? Es tan hermosa para nuestras vidas, porque como dice, Él nos ayuda y nos sustenta en nuestras debilidades. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿No? Hasta Así ahí. es. Entonces Él nos cubre, ¿verdad? Como ese alto refugio ahí en nuestra necesidad. Él muestra su bondad, dándonos esa fortaleza, ¿verdad? Guardándonos de todo mal, poniéndonos paz en nuestro corazón. Y en primera de Pedro 5:5, ¿qué dice Dios? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que ser humildes, no debemos de ser orgullosos ni soberbios, ¿verdad? Resistiendo lo que dice la palabra, si Dios dice que hagamos, que seamos bondadosos, debemos de hacerlos, porque dice que lo resiste, ¿verdad?
Él le da gracia a los humildes. Cuando tú muestras bondad, eres humilde. Entonces, ¿de dónde viene esa gracia y esa bondad? Lo compartí al principio de mi esposo, ¿verdad? Es solo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz y aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Que ya lo hicimos porque somos sus hijos y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces Dios resiste a los soberbios que no quieren mirar a Cristo y bendicen a aquellos que se humillan delante de Dios. Y es verdad, porque tristemente muchas veces, pues como les decía al principio, mucha gente no siente ese amor, no siente esa bondad. ¿Por qué? Porque son soberbios, no quieren recibir, ¿verdad?, de la bondad de Dios para sus vidas. Dios cuida de su pueblo afligido y vamos a ver en varios salmos. En el Salmo 10:2, que dice Uz, Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, el en su 20, propia trampa, ¿no? así es. Entonces, pues debemos de ser bondadosos, ¿verdad? Porque cuando no lo somos, ¿qué pasa? Se vamos a caer. El 22-24, Porque no menos, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. así es. Entonces él dice que él no permanece, ¿verdad? A veces es uno de los atributos que vamos a ver posteriormente, que es la ira, que a veces es un atributo que muchos no quieren ver, ¿verdad? Pero él dice que él no se muestra, él no se va a mantener enojado con nosotros, no siempre va a tener misericordia para mostrarnos su bondad con nosotros. El 35:10, por favor. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Así es. Y el 68:10, Dice, los que son de su grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. así es, o sea, él tiene cuidado, ¿verdad?, de nosotros cuando estamos afligidos o cuando estamos necesitados. Él muestra su bondad. Entonces, él está bajo ese cuidado como su rebaño que somos. Él es nuestro pastor, ¿verdad?, que es Cristo. Él nos apacentará en buenos pastos, como lo dice en el Salmos 23, ¿verdad? Por su buena voluntad y gran bondad, Él siempre va a mostrar su amor y su misericordia y su bondad hacia sus hijos. Nahum 1:7, ¿qué dice, Gus? Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Y, Y y conoce, conoce a los que en él confían? amén, aquí este pasaje me gustó mucho, dice Jehová es bueno, es nuestra fortaleza en el día de angustia. Entonces así no, no nos sientamos afligidos aun cuando estamos pasando por circunstancias y no veamos la salida, ¿verdad? Porque Él dice que Él es nuestra fortaleza en el día de angustia. Dice, nosotros nos encontramos dentro de esta protección del Altísimo que nos rodea. Ahí encontramos sus bondades dispuestas para con nosotros. Somos enriquecidos por su gracia, que ya lo vimos, ¿verdad?, que es a través de nuestro Señor Jesucristo y por la expiación de nuestros pecados en la cruz. Ahí fueron eliminadas todas nuestras rebeliones. Él es el único que fue capaz de reconciliarnos con Dios, fue Jesucristo, y por Él tenemos el don de la vida eterna, y ahora, por la obra del Espíritu Santo, nos ha provisto de una plenitud de las bendiciones del Señor. En la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22, ¿qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice en el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así es, podemos ver este pasaje, ¿verdad? Que, que por su amor y su misericordia, por su bondad, no hemos sido consumidos, ¿verdad? Él es fiel, ¿verdad? Y Él es un Dios perdonador, que aun cuando fallemos, Él Nos sigue dando oportunidades. así es, nos muestra su bondad, ¿verdad? Por esa bondad no hemos sido consumidos. La humanidad tampoco ha sido consumida. Dios envió a su Hijo a morir por todos los hombres
sin importar la raza, tribu, lengua o nación. Jesucristo es bondad manifestada de Dios, como lo dice en Tito 2:11. Dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para Porque la salvación, gracia de Dios se ha manifestado para salvación. a todos los hombres. Entonces ahí podemos ver cuán grande es su bondad, ¿verdad? Para con nosotros, porque Él es bueno, porque lo que es bondad significa ser bueno, tener misericordia, que es clemente con nosotros, Y ¿verdad? vemos que es una virtud, ¿eh? Así es. Entonces, hermanitos, desde el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a disfrutar de la infinita bondad de Dios. Y eso es verdad, ¿verdad? Vemos desde el primer momento que nosotros lo recibimos, empezamos a recibir, ¿verdad? De su infinita bondad hacia nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos va dando a conocer los cambios y la transformación que opera en nosotros. Y es verdad, muchas veces tal vez éramos, como les decía, ¿no? A lo mejor nada más éramos buenos con los que con que nos caían bien o con los que nos expresaban amor, lo hacíamos, pero ahora con Dios es para con todos. No hacemos acepción de personas, no hacemos nuestros grupos aparte, selectivos, no, es para con todos nuestros hermanos, más para, dice la palabra, ¿verdad? Con la familia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es para con todos. Yo creo que hemos visto y hemos experimentado esos cambios de transformación en nuestras vidas acerca del fruto, ¿verdad? Porque es un fruto del Espíritu, que es la bondad para con los demás, de hacer el bien a los demás a pesar de que esas personas nos han ofendido, que tal vez hasta nos aborrecen, ¿verdad? Pero nosotros debemos demostrar esa bondad de que Dios nos ha derramado sobre nuestras vidas. Entonces la gratitud debe de ser de nuestra respuesta, la bondad, como lo dice en Lamentaciones, que ya lo leyó mi esposo, ¿verdad? Que por su bondad, por su misericordia, no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias, o sea, Él permanece fiel, son siempre. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Yo creo que es un pasaje que hemos, pues, bueno, en mi caso yo lo he apropiado para mi vida porque es lo que yo le pido. Oro en la mañana y le digo, gracias Señor, porque nuevas son tus misericordias en esta mañana. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esa bondad y esa misericordia de Dios para con nosotros. Y pues, para concluir, hoy fue un devocional corto, dice, nunca, hermanito, amigo, nunca te olvides de que Dios renueva sus misericordias todos los días. No es como a veces nosotros, ¿verdad? Que solamente a veces lo extendemos para a ciertas personas. Él, su misericordia les extiende para todos cada día. Su bondad nos hace vivir confiados. Su misericordia, su bondad debe significar paz y seguridad para nosotros. Y en su infinito amor, Él quiere que todos los hombres se arrepientan y nos refugiemos en su misericordia. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque también podemos ver en ese pasaje donde dice, ¿verdad? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere siempre que nos vaya bien, todas las cosas buenas, ¿verdad? Para con nosotros, porque hasta en sus pensamientos dice que Él decía cosas buenas para nosotros. Entonces, Dios no nos obliga a nadie en contra de a buscarlo, ¿verdad? En contra de su voluntad. Dice en Romanos 2:4, ¿qué dice Dios? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así es, muchos tienen pues eso en sus corazones, ¿verdad? Desprecian, menosprecian la bondad de Dios, que Él es bueno. Y esa bondad, ¿a dónde dice que nos lleva? Al arrepentimiento. Y el hombre la ignora, ¿no? Así es. Lo que Dios, las cosas buenas que tiene, como lo veíamos en Efesios, ¿verdad? Y de esas cosas, de esas obras buenas que Él preparó para que nosotros anduviésemos, ¿verdad? Y en Romanos 11:22, ¿qué dice? Dice, mira
Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los Cayeron. que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así son. Entonces tenemos que mostrar, ¿verdad? Porque dice que, sino también, si nosotros permanecemos en bondad, permanecemos en él, pero si caemos, dice que seremos cortados, ¿verdad? Entonces debemos, hermanos, aferrarnos de su fidelidad en las leyes y en sus obras de Dios para el bien en nuestras vidas. Es aferrarse a su bondad, ¿verdad? De nuestras vidas. Dios, en su gran misericordia y benignidad con nosotros, los seres humanos, nos conduce y llama a su camino para que Él, acorde a sus propias leyes, derrame de las riquezas de su bondad para con nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia para toda la humanidad, para todo aquel que quiera recibirlo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, pues, sigamos nosotros mostrando esa bondad para con los demás, no solo para unos, para con todos, no solo para unos cuantos. ¿Por qué? Porque Dios lo muestra, ¿verdad? Como lo veíamos al principio. Él hace salir el sol tanto para buenos y malos, ¿verdad? Entonces, debemos de permanecer en lo que Dios nos manda en esta tarde, en esa bondad y en ese amor y misericordia que Él ha tenido para con nosotros, porque esos atributos nosotros los debemos de reflejar, lo veíamos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dar de lo que nosotros hemos recibido. Y para concluir, les voy a decir una pregunta. ¿Quieres tú ser uno de los que experimenta la bondad de Dios? O ya las has experimentado, también puede ser, ¿no? Entonces, experimentemos, hermanos, la bondad de Dios, que de verdad nos va a sorprender cuán grande y amoroso es Dios para con nosotros. ¿Algo que quieras Amén. compartir? Amén. Bueno, siempre decimos los cristianos, ¿no? Que somos reflejo de Jesús. Y yo creo que tenemos que hacer un análisis, todos los cristianos, ¿no? En nuestras vidas, si verdaderamente reflejamos a Jesús, si verdaderamente reflejamos esa bondad que hoy nos dijo, ¿no? Porque si somos reflejos, debemos de reflejar esa bondad, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Les agradecemos su tiempo y su fidelidad a Dios, ¿no? Porque es con Dios, no es con nosotros, es su fidelidad a Dios. Hermanita Dianita, ¿nos podrás despedir con oración, por favor? Sí, claro que sí. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este devocional. Gracias por lo que has hablado a nuestros corazones, Señor. Que tenemos que ser de una sola pieza, que tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Con lo que creemos de ti, Señor, con lo que aprendemos, con lo que reflejamos, cómo nos comportamos con unos y con otros, Señor. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor, y te pido que cada uno de mis hermanos podamos tomarnos un momento, Señor, e ir a cuentas delante de ti, Señor. Sé que cada uno en su intimidad lo hace, pero si no es en este momento, que pueda ser en el transcurso de la tarde o de la noche, dependiendo cada quien cómo tenga momentos, Señor, pero que podamos ir a ti, delante de ti, Señor, y dejar que sea tu Espíritu Santo, dejar que seas tú mostrándonos todo aquello que hay en nuestro corazón, Señor. Quizá algunas cosas pensamos que las hemos dejado, que lo hemos soltado, quizá solamente lo hemos olvidado y no con la intención de que vuelva un enojo, ¿verdad? O pues alguna circunstancia que haya pasado, sino dejar que seas tú recordándonos, Señor, para ir a cuentas delante de ti, porque sabemos que si ofendemos a alguien, primeramente lo hacemos hacia ti, Señor, y que podamos eh, pues ir a cuentas y entregarte, amado Dios, si es que hubiera pues alguna circunstancia, ¿verdad? Que no nos hemos comportado de la manera correcta, si no nos hemos dirigido hacia otras personas de la mejor manera, si hay esta doble moral, ¿verdad? Que pensamos una cosa y hacemos otra, o externamos otra, y que dejemos, Señor, que siga obrando tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y accionar, porque
veíamos, ¿verdad?, cómo tenemos que accionar, tenemos que hacer, que nuestro hacer sea siempre dirigido conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Y siendo de esa forma, siempre va a ser grato a ti, siempre vamos a tener actitudes gratas delante de ti, porque nos estaremos comportando conforme a tu palabra, porque entonces estaremos viviendo tu palabra, Señor. Perdónanos en esta tarde, en este tiempo, Señor, si no lo hemos hecho, si hemos ofendido, si no hemos reflejado tu amor, porque sabemos que ahora tenemos a tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a soltar, a quitar, a, a perdonar, a pedir perdón, que a cada uno, Señor, nos puedas mostrar en nuestro corazón aquello que es necesario que hagamos y también lo que es necesario que dejemos de hacer. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por este tiempo. Bendice a mis hermanos Gus y Delfis, así como cada uno de mis hermanos que se conectaron por Zoom, también quienes nos ven por Facebook y alguna otra red social, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día y cada día, Señor. Tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a ti, de tener una relación más estrecha y genuina contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendice, hermanos. Nos vemos la próxima semana y en algunas diferentes actividades, ¿verdad?, que tenemos en la semana. Bendiciones. Gracias. Les guarde. Gracias, Lucy. Dios les bendice. Nos Que tengan vemos esta en la tarde. próxima. Bye. Bendiciones.